Imagínate si tuvieras a alguien de algún otro país que nunca hubiera oído hablar de Jesús. Le dices a esta persona que Jesús es el verdadero Salvador y que hay gente aquí en la Ciudad de México que lo adora. Y dejas a esta persona en la ciudad diciéndole que busque una iglesia y adore a Jesús. ¿Qué descubrirá esa persona? Bueno, los testigos de Jehová adoran a Jesús, ¿no? Los mormones adoran a Jesús. Los católicos adoran a Jesús. Los pentecostales adoran a Jesús. Los bautistas adoran a Jesús. Incluso las iglesias bíblicas adoran a Jesús, ¿verdad? Y Jesús parece ser alguien completamente diferente en cualquier iglesia, ¿no? Y cada iglesia tiene su manera diferente de adorar también. Confusión total y absoluta. Y lamentablemente esto ha sido cierto desde el principio, ¿no? Dijo Jesús en Mateo 7:15, cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, vestidos de ovejas, ¿no? Satanás se disfraza como ¿qué? Ángel de luz, dijo Pablo. Y no me gustan estas pastoreles o programas de televisión, películas que hacen que Satanás y sus diablos sea tan obviamente malvado, ¿no? No, el mal te llega como tu amiga, tu amigo en que confías. Piadoso y sabio. Otra vez las palabras de Jesús. Se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán señales y prodigios. ¿Sí? Marcos 13. ¿Cómo podemos encontrar nuestro camino a través de esta confusión para descubrir la verdad? Hay una banda canadiense que tiene una canción que habla de cómo hemos escuchado de tantas definiciones de Jesús, ¿no? Y finalmente dice, oh, ¿alguien puede mostrarme el verdadero Jesús? Oh, deja que tu amor revele la gloria, el verdadero Jesús. Nuestro hermano en Cristo, el apóstol Juan, nos dio unas sabias palabras al final del capítulo 3 de Primera de Juan. Capítulo 3, 23. Dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado. El que guarda sus mandamientos permanece en Él y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Cree en Jesús, ¿no? Guarda sus mandamientos. Tenemos su Espíritu. Bueno, todos afirman tener su Espíritu, pero se contradicen en sus enseñanzas, ¿verdad? Y Juan nos va a ayudar con esa pregunta. De hecho, todo el libro de Juan nos ayuda con esta pregunta. Y una otra vez usa esta frase, en esto, ¿no? ¿Has notado eso? En esto sabemos, en esto conocemos, en esto se manifestó. Entonces busca esa frase mientras leemos, en esto. Entonces, ¿qué acaba de decir Juan 3:24? En esto, ¿no? En esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Vamos a hablar de eso más en el capítulo 4. El Espíritu que nos ha dado, 4:1, amados, no creen a todo Espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios. Muy bien. Leamos los versículos 1 a 6, la primera sección. 1 a 6. Amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto ustedes conocen el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual ustedes han oído que viene, que ahora ya está en el mundo.
hijos míos, ustedes son de Dios y han vencido a los falsos profetas, porque mayor es aquel que está en ustedes que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan de parte del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Bueno, tenemos nuestras instrucciones, ¿no? No crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios, ¿no? Hay muchos espíritus. Bueno, hay demonios, ¿no? Que quieren apartarnos de Cristo, el espíritu del anticristo. Y vemos estos espíritus en los falsos profetas, ¿no? Falsos maestros. Pero esas personas parecen las personas más inteligentes, ¿no? Bondadosas y sabias. Tal vez hasta hagan milagros. ¿Cómo reconocemos el Espíritu de Dios? Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y sí, yo sé que en la Reina Valera ha venido en carne 2 veces. Es un variante textual, pero no cambia lo que dice Juan aquí. Ya hemos hablado de algunas de las creencias falsas que estaban entrando en la iglesia, ¿no? Hemos hablado de los gnósticos. En realidad, el gnosticismo como sistema religioso llegó un poco más tarde en la historia, por lo que llamamos proto-gnosticismo. Estaba comenzando en este momento, los primeros cimientos del gnosticismo, ¿no? Proto-gnosticismo. Y una de sus ideas era que la carne es inferior o maligna. Y Dios nunca tomaría carne humana. No entendieron que la creación física de Dios era algo bueno. Y entonces para ellos, el Mesías no era realmente humano. Puede que pareciera humano, pero no lo era. Y de hecho, esto vino de otras religiones y filosofías de la época. Quizás recuerdes cuando Pablo habló en el Areópago de Atenas, comenzó a hablar de la resurrección y qué pasó, ¿no? Cuando oyeron de la resurrección de los muertos, algunos se burlaban. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todos sabían que el paraíso es estar libre de nuestros cuerpos y vivir como espíritus, ¿verdad? ¿Por qué querría Jesús vivir eternamente en un cuerpo? Y algunas personas todavía están confundidos acerca de eso hoy. Pero la verdad es que hay mucho más en esta frase que la idea simple de que Jesús era un hombre real. Y creo que a veces minimizamos el significado de lo que Juan dice aquí. Como si se pudiera confiar en todos que dijeron que Jesús era un hombre. No. Bueno, vamos a dividir esa frase en partes, ¿ok? Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne. La primera cosa, confesar, ¿no? La confesión de los maestros, de los apóstoles, bueno, de nosotros, ¿no? Primero de Juan comenzó con la confesión, ¿verdad? Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y lo que han tocado nuestras manos. Esto escribimos acerca del verbo, de la palabra de la vida, la palabra de vida. Y la vida se manifestó. Nosotros la hemos visto y damos testimonio. La confesión es importante. Estén atentos a ella mientras estudiamos este capítulo. Okay, primero la confesión. Segundo, Jesús. ¿Sí? En sus hojas es el número 2, ¿no? Jesús. Como sabemos, Jesús es la forma griega del nombre hebreo que traducimos Josué. Y significa Yahvé es salvación, ¿no? Dios, Yahvé, Jehová
salva. El verdadero creyente confiesa que Dios salva. Y eso lo veremos también en este capítulo. Y finalmente, Cristo. Cristo ha venido en carne. Cristo, la forma griega del hebreo, ¿qué? Cristo en griego, en hebreo, ¿qué? Mesías, ¿verdad? Mesías. Ya tenemos la confesión del Nuevo Testamento, tenemos el nombre de Jesús, y ahora básicamente tenemos la enseñanza del Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento está empaquetado en este único título, Cristo. Desde Génesis 3:15, la simiente de la mujer que hiere la cabeza de la serpiente, hasta Deuteronomio 18, el profeta al que debemos escuchar, hasta Isaías 53, el siervo sufriente que está herido por nuestras transgresiones, ¿no? Nuestras rebeliones. Todo está en esta pequeña palabra, Cristo. El Hijo de Dios, el Mesías, enviado por Dios, el Salvador, que fue prometido desde el principio de los tiempos. Y veremos esto también al estudiar este capítulo. Entonces, Juan está diciendo mucho más que simplemente Jesús era un hombre, ¿no? Mucho, pero mucho más. La confesión, nuestra fe. Jesús, Yahvé, salva. Cristo, el Mesías prometido, enviado por Dios. En otras palabras, no puede rechazar partes del Antiguo Testamento o Nuevo Testamento y ser un verdadero maestro. Realmente está todo aquí en esta frase, como veremos. Pero el espíritu del anticristo ya está en el mundo. No tienen que tener miedo de esos espíritus. ¿Por qué? Porque ustedes son de Dios, ¿verdad? Y mayor es aquel que está en ustedes que el que está en el mundo. Versículo 5. Ellos son del mundo, por eso hablan de parte del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Esos falsos maestros pueden ser bastante populares, ¿no? Tienen grandes iglesias y sus propios programas de televisión. El mundo los oye, pero el que conoce a Dios nos oye. ¿Quién es nos? El que conoce a Dios nos oye. Puede ser cualquier maestro de la verdad, ¿no? Yo creo que puede hablar de los apóstoles, ¿no? Como el capítulo 1. Lo que hemos, los apóstoles, visto y oído, somos testigos oculares de Cristo Jesús. Lo que hemos visto y oído les proclamamos también a ustedes. La enseñanza de los apóstoles. Y tenemos la enseñanza de los apóstoles, ¿dónde? En el Nuevo Testamento. La confesión de los apóstoles y sus compañeros. Escuchamos la enseñanza de los apóstoles en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque en las palabras de la Biblia escuchamos la voz de nuestro Salvador, el buen pastor. ¿Sí? ¿Qué dijo Jesús? Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y me siguen y les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Juan 10. Escuchamos la palabra de Dios y en esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Esto es consistente con las pruebas de los profetas en el Antiguo Testamento. No tienen que buscarlo, pero eso de Deuteronomio 13. Deuteronomio 13 dice, si se levanta en medio de ti un profeta
o soñador de sueños y te anuncia una señal o un prodigio, wow, pero hay más. Y la señal o el prodigio se cumple. Bueno, ahora tenemos un profeta de verdad, ¿no? Pues no. La señal o el prodigio se cumple acerca del cual él te había hablado, diciendo, vamos en pos de otros dioses, a los cuales no has conocido, y sirvámoslos. No darás oído a las palabras de ese profeta o de ese soñador de sueños, porque Yahvé tu Dios te está probando para ver si amas a Yahvé tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Primer prueba. Si alguien te dice que adores a alguien o algo aparte de Dios, o que sirvas a alguien en lugar de Dios, esa persona es un falso profeta. No importa qué otras cosas buenas o milagrosas pueden hacer. En sus hojas te animan a adorar, priorizar, ¿no? Poner en primer lugar algo o alguien aparte de Dios. Incluso si pueden hacer milagros, predecir eventos futuros, son falsos profetas. Y eso es lo que dice Juan aquí, no tan directo, pero lo mismo, ¿no? Confesamos al Señor Jesucristo, creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. ¿Sí? Bueno, Deuteronomio 18, recibir información espiritual de una fuente aparte de Dios mismo, y hablamos de adivinos, astrólogos, alguien que intenta contactar con los muertos, los que practican hechicería, las brujas, personas que interpretan presagios y señales. Segunda prueba, personas, en sus hojas, personas que reciben información espiritual de una fuente distinta a la palabra de Dios. Falsos profetas. Nosotros escuchamos al profeta de Dios Jesucristo. ¿Sí? Eso es más o menos lo que dice Juan aquí. Recibimos nuestra información de Jesucristo, de la Biblia, de los profetas y apóstoles de Dios. Información espiritual. Finalmente, del versículo 22 de Deuteronomio 18, dice, cuando un profeta hable en el nombre de Yahvé, si lo que fue dicho no acontece ni se cumple, esa es palabra que Yahvé no ha hablado con arrogancia, la ha hablado el profeta, no tendrás temor de él. Tercera prueba. Si alguien dice que Dios ha hablado, tiene una palabra del Señor, y sin embargo esa palabra no se cumple, es un falso profeta. Aunque se dice algunas cosas correctas y verdaderas, ¿no? Es un falso profeta. En sus hojas, lo que dicen no acontece ni se cumple. Lo que dicen no acontece ni se cumple. Entonces, ¿qué tenemos? Adoración falsa, fuentes falsas, revelaciones y profecías falsas o información falsa. Entonces, esta primera instrucción del capítulo 4 es simple. No crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus. Prueben lo que les digo, hermanos, ¿no? No soy nadie, ¿eh? Es la palabra de Dios que es poderosa, llena de poder transformador. Lee la Biblia y prueba lo que digo. Prueba lo que dicen todos. Si un hermoso ángel resplandeciente vuela desde el cielo y le dice algo, ¿qué haces? Pruébalo con la palabra de Dios. Tenemos algo poderoso aquí, ¿no? La palabra de Dios. Deuteronomio 30, 14
La palabra está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para que la guardes. Porque mira, oír, aquí en 1 de Juan, no es simplemente recibir las ondas sonoras en nuestros tímpanos, ¿no? Es recibir en nuestros corazones y obedecer, guardar. Adoración verdadera. Y así regresamos a otro tema clave de Juan, el amor. El versículo 7. ¿Qué dice? 7 y 8. Amados, amémonos unos a otros. No conoce a Dios porque... Amados, amémonos unos a otros. Gracias. Ok. Tenemos que cantar esa un poco más. Ok. En esto, 9, en esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. A Dios nunca lo ha visto nadie. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? Confesamos la verdad, Jesús mismo, la verdad, ¿no? El versículo 2. Tenemos poder por el Espíritu Santo en nosotros, versículo 4. Escuchamos la palabra de Dios, versículo 6. Y amamos, versículo 7. Para Juan es súper simple. Los cristianos verdaderos aman. Punto. Porque amor es de Dios. El que no ama no conoce a Dios. ¿Por qué? Dios es amor. Dios es amor. Este versículo ha sido torcido y sacado del contexto constantemente, ¿no? Dios nunca me juzgará. Dios nunca enviará a nadie al infierno. Dios es amor. ¿Sí? Hermanos, veamos el contexto, porque eso es mentira. Y Juan lo deja claro. Dios es muchas cosas para Juan. Dios es veraz, Juan 3:33. Dios es espíritu, Juan 4:24. Dios es luz, primero de Juan 1:5. Y por supuesto, Dios es amor, ¿no? Dios es la fuente, la única fuente del amor. Muy bien. Pero Dios es invisible. Dios es trascendente. Dios es algo que no podemos ver ni comprender como humanos. Entonces, ¿cómo podemos ver o tocar este amor? Buenas noticias, ¿no? En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros. ¿Cómo? En que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de él. Dios ha enviado a su Hijo, Cristo, para que vivamos, Jesús, Yahvé salva. Esa es la revelación del amor de Dios. Y bueno, unigénito es la palabra griega monógenes. A veces habla de un hijo literal, el hijo mayor, ¿no? Pero también puede hablar de posesión. En este caso, no habla de un nacimiento. Jesús ha sido eternamente el Hijo de Dios. Pero nos dice que Jesús es el único, Él es el preeminente, Él es el más importante, ¿no? La verdadera adoración es adoración a Él. Así es como Dios demostró su amor. Ahora bien, ¿por qué necesitábamos que Jesucristo viniera en carne? Bueno, el versículo 10.
En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Dios demostró su amor, nos mostró su amor en la tierra al enviar a su Hijo. Pero ¿cuáles son exactamente los contenidos de ese amor? ¿En qué consiste? Esto no es nuestro amor por Dios, es su amor por nosotros. ¿Pero cómo? Envió a su Hijo como, ¿qué? Propiciación por nuestros pecados. Éramos pecadores. Pero Dios simplemente nos perdonó porque Él es amor. No. Escucha, éramos pecadores. Estábamos bajo la ira de Dios. Su justa y merecida ira. Su ira y su castigo son cosas buenas. Pero envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Espero que recuerden la palabra propiciación de nuestro estudio en la escuela dominical, ¿no? Es una palabra bien importante. Dios es justo. Su ira, su justa ira, necesitaba ser apaciguada o satisfecha. Como es un buen juez, siempre castiga el mal, siempre. Nunca deja escapar a los malvados. Sí tiene mucha paciencia, pero siempre castiga el mal. Y así en su misericordia permitió que su castigo cayera sobre su hijo ya en carne, ya humano, para representarnos, para ser nuestro sustituto. Es decir, Dios voluntariamente cargó con el castigo y la vergüenza que nos merecíamos. Dios es amor. Eso no significa que el mal no sea castigado. No significa que Dios no esté enojado con el pecado y con los pecadores. Salmo 7:11, Dios es un juez justo y un Dios que se indigna cada día contra el impío. ¿Solo contra el pecado? No, contra el impío. No significa que el infierno esté vacío. La Biblia parece indicar que la mayoría de la gente estará en el infierno. Incluso personas que han orado y que han estado involucradas en el ministerio cristiano. No, Dios es amor. Significa, entre otras cosas, ¿no?, que Dios ha provisto una vía de escape si creemos en el nombre de su Hijo Jesucristo, quien envió como propiciación por nuestros pecados. Los pecados del pueblo de Dios, no los pecados de todos, sino los pecados del pueblo de Dios han sido perdonados porque el precio ya se pagó. Eso es el Evangelio. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. A Dios nunca lo ha visto nadie. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. A Dios nunca lo ha visto nadie. ¿Cómo? Nadie ha visto a Dios porque Dios es espíritu, es invisible a nuestros ojos. Pero los apóstoles vieron y tocaron a Jesús, y Jesús es Dios. ¿Sí o no? Sí, pero no lo vieron en su naturaleza divina, ¿no? Escuche cómo lo explica Juan en Juan 1, el Evangelio de Juan 1:18. Dice Juan, nada ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios, es decir, Jesucristo, el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Jesús explica al Padre, a nosotros, a nuestros sentidos naturales,
a través de su humanidad. ¿Sí? Conocemos su amor a través de la confesión de los apóstoles, de su muerte y resurrección física, ¿no? El hombre Jesús, la realidad del amor de Dios en nosotros. Amamos porque hemos recibido su amor a través de la obra histórica de Jesucristo. Bien, ¿qué es todo esto de que Dios permanece en nosotros, Juan? Bueno, continuamos, el versículo 13. En esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor. Y Él que permanece en amor, permanece en Dios. Y Dios permanece en Él. Este es nuestro testimonio y confesión. Nos ha dado de su ¿qué? Su Espíritu. Ahora, eso es interesante. No hay nada aquí sobre nuestra experiencia. Sabemos que esto es cierto porque sentimos escalofríos especiales cuando nos convertimos en cristianos, ¿no? Sabemos que esto es cierto porque sentimos la presencia de Dios. Sabemos que esto es cierto porque hablamos en idiomas extraños o hacemos milagros. No, Juan no dice nada de eso. No es decir que no experimentamos cosas espirituales, pero eso no es su punto aquí. Este es un testimonio basado en la palabra de Dios y el testimonio de los apóstoles. Esta es una realidad. No importa lo que sientas. Dios prometió dar su espíritu y si tu confianza está en Él como tu Salvador, vas a ver que Él cumplió con su promesa. Todo aquel que confiesa, la confesión, ¿no? Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Jesús, el Cristo, Dios permanece en Él y Él en Dios. Punto. Un hecho. Obviamente esto no significa que dijiste algunas palabras sobre creer en Jesús. Este es el paquete completo. Crees en la palabra de Dios en su totalidad. Puede que no lo entiendas toda, pero tu plena confianza está en Dios. ¿Verdad? Esto es amor. El que permanece en amor permanece en Dios y Dios permanece en él. Eso no significa que finalmente hayas alcanzado un cierto nivel de amor, ¿no? Esta es la realidad de todo creyente. Amas porque conoces a Cristo. ¿Tú eres perfecto? Bueno, no, si te refieres a que estás sin pecado todo el tiempo, no. Pero has llegado a conocer un amor perfecto, ¿verdad? Creyente, acéptalo. Esta es la realidad. Eso nos da mucha alegría. No estamos esperando la presencia de Dios. Bueno, por supuesto, estamos esperando la venida física de Cristo, pero no estamos esperando la presencia y el amor de Dios. No estamos esperando hasta que hayamos alcanzado un plano superior de espiritualidad o hasta que sintamos algo espiritual. Es la promesa de Dios y es la realidad presente para todo cristiano. Otra vez, 17. No, empezamos con 17. En esto se perfecciona el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio.
Pues como Él es, así somos también nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo, y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Ahora, la gente se confunde con esto, así que veremos esto con cuidado. El perfecto amor echa fuera el temor. Otra vez, no creo que esto está diciendo que alguien ama perfectamente, no. Habla de una especie de amor, de una cualidad de amor, un amor real, un amor genuino que tenemos de Dios. Pero la pregunta es, si el perfecto amor echa fuera el temor, ¿cómo encaja el temor del Señor, el temor de Jehová con esto? ¿Era eso una cosa del Antiguo Testamento o hablamos de un temor diferente o qué? Salmo 19:9, el temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Proverbios 9:10, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Proverbios 14:27, el temor del Señor es fuente de vida. Y el Nuevo Testamento, Hechos 9:31, entre tanto la iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y era edificada, y andando en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo, seguía creciendo. Por tanto, el temor del Señor es algo bueno, ¿no? Y aún debemos temer al Señor. Entonces, ¿qué nos está diciendo Juan? Aquí tenemos un temor diferente. Bueno, no tenemos este tipo de temor nosotros porque conocemos el amor de Dios por su pueblo. Y dice Juan, en esto se perfecciona el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día de ¿qué? De juicio. No tememos al juicio de Dios. ¿Sí? Es decir, su condenación, su castigo. No podemos ser condenados. Somos amados por Dios. Así en sus hojas, no tememos la condenación de Dios porque somos amados por Dios. No tememos la condenación de Dios porque somos amados por Dios. Ahora Dios es nuestro Padre. Y en esta vida, si pecamos, Él puede disciplinarnos. ¿Le temo como un hijo teme a un buen padre? Pues sí. Digo un buen padre, porque por supuesto muchas personas hoy en día temen el abuso de sus padres. Pero estoy hablando de la disciplina de Dios para nuestro bien, ¿no? Y creo que habrá temor del Señor incluso en la eternidad, cuando la disciplina será algo del pasado. Ese temor será un respeto y asombro por el increíble poder y santidad de nuestro Dios que vamos a ver como nunca antes. Por eso, temo a Dios como un buen Padre todopoderoso, santo y bueno. Me disciplinará por mi propio bien, pero nunca me echará de la familia. Su amor es perfecto, eterno, y en Cristo soy salvo para siempre. ¿Entienden la diferencia? Eso es maravilloso, ¿no? Y nuevamente, esto es creer en las promesas de Dios. Eso es creer en el testimonio de los apóstoles en el Nuevo Testamento. Agarra la verdad de la Biblia. Y como hemos visto en toda la epístola, vemos los contrastes, ¿no? Y tengo 7 en sus notas. Somos nacidos de Dios y enviados por Dios.
somos nacidos de Dios y enviados por Dios. El espíritu del anticristo, los falsos maestros, no. Somos de Dios, ellos son del mundo. Y confesamos que Jesucristo ha venido en carne. Confesamos la verdad de toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis. Ellos no. Número 2, confesamos la verdad. Confesamos la verdad de Jesucristo en la Biblia. Ellos no. Ellos pueden confesar algunas partes de la Biblia. Recuerden la casa, ¿no? La mentira y la verdad juntos, pero creemos en toda la Biblia. Número 3, el Espíritu permanece en nosotros, en ellos no. El Espíritu permanece en nosotros, en ellos no. El Espíritu es mayor que cualquier cosa en este mundo. ¡Ánimo! Y también 4, nosotros permanecemos en Dios. Él está en nosotros y nosotros estamos en Él, seguros para siempre en su amor. Ellos no tienen esa confianza. El mundo los escucha, eso es verdad. ¿A quién escuchamos nosotros? Escuchamos a nuestro pastor, el profeta enviado por Dios, Jesucristo. Escuchamos su voz en la Biblia. Número 5, escuchamos la voz de Jesucristo en la Biblia. Ellos no. Escuchamos la voz de Jesucristo en la Biblia. Ellos no. Número 6, amamos a Dios y a los hermanos. Ellos no. Amamos a Dios y a los hermanos. Ellos no aman. Puede parecer que aman. Y bueno, por la gracia de Dios en todo el mundo, pueden tener un amor natural, ¿no? Un amor terrenal, gracias a Dios. Pero el verdadero amor piadoso, el amor por el Dios verdadero, el amor por el pueblo de Dios, no tienen eso. Pueden temer el juicio de Dios, deben temer el juicio de Dios. Nosotros no. Porque el amor perfecto, es decir, el verdadero amor genuino de Dios, echa fuera todo miedo y temor. Número 7, no tememos la condenación de Dios. No tememos la condenación de Dios. Ellos sí. 7 contrastes entre ellos y nosotros. Bueno, la conclusión del capítulo, versículo 19. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguien dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de Él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Tal vez dices, pero no siento amor por Dios, no siento amor por mi hermano en Cristo. Bueno, dos cosas. Primero, no hay mucho sobre el sentimiento y la emoción en esta epístola. Pero hay mucho sobre obedecer el mandamiento de Dios de amar. Este mandamiento tenemos de Él, que Él ama a Dios, ame también a su hermano. Sírvense unos a otros, cuídense unos a otros, oren los unos por los otros, pongan a la otra persona primero, obedezcan a Dios, alaben a Dios. En este mundo, en nuestro estado caído, a veces no tenemos ganas de amar. Luchamos contra nuestra carne, ¿no es así? Ahora bien, esta no es la forma en que debería ser. Deberías sentir amor. Deberías querer amar. Y Dios nos manda a hacer cosas que son imposibles sin Él. Pero no estamos sin Él, ¿verdad?
Su Espíritu está con nosotros siempre. Esa es su promesa. Por eso debemos orar para que Dios nos dé la gracia de crecer en amor, sentimiento, palabra y acción. Necesitamos pensar en nuestro Señor Jesús. ¿Quién es? Y lo que ha hecho por nosotros. Necesitamos dejar de idolatrar las cosas del mundo y amar a este mundo. Necesitamos pedir perdón y creceremos en amor, ¿no? Sentimiento, palabra y acción. Pero si no tienes ganas de amar, aún debes amar, ¿verdad? Con sus acciones. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Amamos a Él, amamos unos a los otros. Envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. Envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Él permanece en nosotros como nosotros permanecemos en su amor. Nos dio su Espíritu. Envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. No es decir que salva a todos, claro que no. Pero no hay otro Salvador. Oh, ¿alguien puede mostrarme el verdadero Jesús? ¿O deja que tu amor revele la gloria, el verdadero Jesús? Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Increíble. El amor de Dios. El pastor John Gill habló del amor de Dios que en su longitud se extiende de una eternidad a otra, en su anchura a todos los elegidos, en todas las edades, lugares y naciones, y en su profundidad a los santos en el estado más bajo de vida, y en su altura para llevarnos a un estado exaltado en gloria. Salud. ¿Conoces el amor de Dios? ¿Has experimentado el amor de Dios? El calor del sol en tu cara, comida para comer, ropa para vestir, pero sobre todo conocer a Dios mismo a través de su misericordia, perdón y una nueva vida. ¿Sí? Mira, el amor de Dios es un plan perfecto, eterno. Pero para nosotros, a menudo parece una tormenta impredecible. Pensé en eso al escuchar el testimonio de Aurelia esta mañana, ¿no? A veces no podemos entender lo que Dios está tratando de hacer. De nuestra perspectiva, el amor de Dios es inesperado, poderoso, personal, sorprendente. Una traducción de una canción de Rich Mullins, El amor de Dios. Oh, tan amplia es su gracia. Mi amor pequeño es. Mas mi Dios enciende llamas a derretir mi corazón para darme un anhelo y un gozo a saber esta furia embravecida que llamamos su amor. El amor de Dios. El amor de Dios. Amor de Dios. Ángeles no he escuchado, pero los soldados sí. El amor es su bandera, es su fuerza, su poder, y los lleva a la batalla en la canción del Salvador, con su gracia y misericordia, y la furia de su amor. El amor de Dios. El amor de Dios. Amor de Dios. En las olas del océano, sufrimiento y placer. Pero Dios abrió un camino a vencer a Satanás. Estoy probado y hecho digno, levantado del temor en esta furia embravecida que llamamos su amor. Y recuerden, hermanos, no buscábamos a Dios cuando Él eligió amarnos.
Nadie busca realmente a Dios. No lo amamos primero. No, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Conoce a Dios en su amor íntimo. Conoce a Dios amando a los demás. Confía en su amor. Su amor nunca deja de ser. Bueno, oramos. Padre amoroso, encontramos muchas excusas para no amar como amas. Quizás sea miedo, tal vez sea por autoprotección o egoísmo, pero entregaste a tu único Hijo en amor para darnos vida. Nos has dado tu Espíritu Santo. Te pedimos que nos des valor en tu amor, confianza en tu amor. Te pedimos que nos muestres cómo amar a nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Luego, cómo dejar que ese amor fluya hacia un mundo oscuro y necesitado. En el nombre que confesamos, en el nombre de Jesucristo. Amén.